Hola hermanos, amados discípulos del Señor, que la paz del Rey sea con ustedes. Tuvimos un cierto problema con la conexión, entonces van a ver ustedes que empieza como de golpe, ¿ya? Pero fue solamente un problema técnico totalmente ajeno a nosotros y a nuestro hermano técnico acá. Así que disfruten el mensaje, la paz del Señor sea con ustedes. Por amor viviremos, Muy buenas noches, muy buenas tardes, que la paz del Señor Jesucristo llene, repose por siempre en sus corazones. Cualquiera sean las circunstancias, circunstancias de tranquilidad, circunstancias escabrosas, circunstancias tormentosas, la paz del Señor siempre estará, Él lo prometió, ¿ya? Él prometió paz en la tormenta, Él prometió la paz en todo momento y cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, se cumplen las palabras del Señor, porque todo lo que proviene de fe agrada a Dios. Agradezco al Señor este hermoso, este bello día, no porque hubo sol, sino porque el día lo hizo el Señor. Y nos permitió vivir, y si nos permitió vivir este día es porque nos tiene en sus maravillosos, lindos y preciosos planes. Gracias al Señor por usted que puede participar con nosotros de esta palabra, de este consejo del Señor. Vamos a empezar invocando la bendición y el nombre del Señor que está presente siempre con nosotros. Nuestro buen Dios y Padre eterno, muchas gracias por tu linda, por tu bella, hermosa presencia. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias porque si alguno no tiene buena salud, bueno, tú siempre tienes planes, tienes, Señor, cada cosa preparada para nosotros en forma distinta, en forma particular. Y tú, Señor, a través de las pruebas, de esas dificultades, que tú estás siempre atento, Señor, para que no caigamos, para que no decaigamos, y tu palabra nos da la garantía de que nunca vas a poner más carga de la que podemos llevar. Por eso, Señor, la paz está siempre en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que te aman, en las vidas de los que, Señor, tú encontraste. Te damos todo honor, honra y gloria y dirígenos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo que tu Santo Espíritu siempre, Señor, te va a glorificar y nos va a llevar a glorificarte a ti por sobre todo ser y por sobre todas las cosas. Muchas gracias, Señor, que así sea. Amén. Amén significa así sea. ¿Ya? Quiero invitarle a leer el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Ya? El versículo 1 vamos a leer primeramente y yo les pediría algo. No deje escapar una palabra porque aunque yo sé que Dios está con usted, que Dios está contigo, que Dios está ministrándote cuando le buscas, le amas, pero hay un momento que como iglesia nos congregamos, en este caso por internet a través de la red, y, y es el momento en que Dios te va a hablar a través de una persona tan imperfecta como yo. Porque así es nuestro Dios. Su perfecto evangelio siempre lo expone a través de seres imperfectos. Pero la palabra de Dios en sí es perfecta. Y siempre oramos para que el consejo salga según sea la voluntad de Dios. Vamos a leer el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, dice el subtítulo acá en nuestra Biblia, Hechos de los Apóstoles. Pero ¿sabe cuál? Esto indica que los seres humanos se equivocan. ¿Sabes cuál sería la forma correcta del libro Actos o Hechos? No de los apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios el que ha ejecutado las obras a través de hombres y mujeres una vez que el Señor Jesucristo se sentó en el trono celestial. De ahí Él gobierna, nos observa, nos mira. Mientras nosotros vivimos acá una hecatombe a veces en cada país en el que estemos, mientras vivimos cosas tormentosas como las que está viviendo nuestro país y lo que está pasando en el mundo, porque en la parte humana, en la parte sociológica o en la parte
geopolítica internacional, lo que pasa en Estados Unidos no deja de ser importante para cada país. Tal vez si estamos llenos del Espíritu de Dios, no va a influir en nuestra paz, sea cual sea el resultado. Pero sí estamos insertos en este mundo. ¿Ya? Y el libro de los Hechos se escribió durante un gran periodo también de tumulto social. Las cosas eran muy diferentes, la situación social hasta el momento en que se escribe el libro de los Hechos. Existían esclavos y los esclavos eran legales. Yo sé que hay esclavitud. Hay cosas que mi alma se ha quebrantado de verdad al ver cómo jóvenes dejan sus hogares en África y se van hacia el norte de África y muchas veces en un país que se llama Libia y en Marruecos también en menor medida, los toman presos, los torturan, los esclavizan y a veces están en manos de hombres psicópatas que solamente los cazan para torturarlos y matarlos. Así es la triste realidad de nuestro mundo. Y esa cosa nos oculta. Y cuando estaba el libro de los Hechos, había mucha esclavitud legalizada. No le rompía el alma a la sociedad del momento ver a un hombre ser azotado hasta la muerte. No rompía los corazones de la sociedad romana, por ejemplo, ver a los gladiadores o ver a los cristianos comidos por animales feroces, o ver a cristianos y hombres y mujeres y familias, incluyendo niños, cómo eran quemados vivos y cómo Nerón iluminaba las calles de Roma, la vía Apia, con los cuerpos de nuestros hermanos embetunados en brea, vivos y muriendo ahí quemados. Los tiempos son diferentes, pero la miseria humana es siempre la misma. Y la salvación ha sido siempre la misma, a través de Jesucristo. Y nosotros tenemos la dicha de estar en un país en que aún tenemos libertad. ¿Y cómo hemos usado esa libertad? ¿La hemos usado para bien? ¿La hemos usado para gloria de Dios, para blasfemar contra Dios? Por eso el libro de los Hechos es importante. Porque el libro de los Hechos, amado, se sigue escribiendo. Es uno de los libros en la Biblia que no termina con un amén del Nuevo Testamento. Si usted va al último capítulo de Hechos y el último versículo no dice amén, porque se sigue escribiendo. ¿Quién escribe la historia de los Hechos? Desde que tú conociste a Jesús la estás escribiendo. Yo creo sinceramente que habrá un libro de memoria para los días de la eternidad, con todos los actos de fe que hemos hecho a través de la vida del camino de Dios. Entonces el libro de los Hechos debiera llamarse libro de Hechos del Espíritu Santo, o actos del Espíritu Santo de Dios, o del Espíritu Santo, o del Espíritu Eterno, o del Espíritu bueno del buen Dios. Entonces en griego se llama praseis apostolon. Praseis, ¿qué es praseis? Viene de praxis, que significa práctica, la práctica de Dios, la práctica del Espíritu de Dios haciendo obrar a los primeros cristianos. ¿Ya? Entonces el primer versículo es fuerte, es potente. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, habla con solemnidad. Ese oh es un solemne. Dice, en el primer tratado, Teófilo, no, en el primer tratado, oh Teófilo, porque ¿quién escribía? Un hombre de excelencia, un hombre decente, un intelectual de la época, un médico griego, Lucas, un médico, un investigador, un periodista, un cronista, porque el libro de los Hechos es una crónica y no es como la prensa actual, mentirosa, sesgada, politizada, progre, inmunda. No, es por eso que es lindo leer la Biblia, porque están leyendo la verdad pura. Y recuerden que la Biblia es el mensaje del futuro, las noticias del futuro las leemos hoy.
y hay una amalgama de lo pasado con lo presente y lo futuro. Entonces el gran Lucas, investigando estas cosas que se hablaban de que había un carpintero muerto que decían que era rey y que había resucitado, y él se dedicó a investigar si era cierto. Que habían hombres y mujeres que daban su vida por él, que no les importaba ser torturados y que se negaban a adorar la estatua del emperador romano, del César de Roma, y se le ofrecía perdón, se le ofrecía hasta dinero, subsidios, bonos del Imperio Romano si maldecían el nombre de Jesús. En este caso, Crestus, que significa Cristo. Cristo. Ellos maldecían el nombre de Crestus, o sea, el nombre de Jesucristo, maldecir el nombre, y eran librados de la muerte y eran puestos en puestos de honor. Pero ellos preferían la muerte, el dolor, y no negar a su Señor. No negarlo. No eran tiempos como los que tenemos hoy, en que cada uno se da los pequeños lujos que quiere maldiciendo a Dios, en que miramos en menos las cosas de Dios, en que aún este mensaje que yo les doy es mirado en menos porque cualquiera predica, dicen. Cualquiera predican. Entonces valoramos todas las cosas como dignas de pago, menos las cosas, porque Jesús murió gratuito por nosotros. ¿Cierto? Murió gratuito. Pero la Biblia dice muchas cosas acerca del valor del Evangelio, del valor de la palabra. Entonces vamos a leer el versículo 1 completo. En el primer tratado, oh Teófilo, Teófilo se investiga si era un hombre, que su nombre significa amado de Dios. Teo es Dios y filo es amor, simpatía, amor filial. Teófilo, amado de Dios. No se sabe si era la iglesia, que se le llama Teófilo, el grupo amado de Dios, o era un hombre, y ese misterio permanece. ¿Ya? Y le dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Mire, es tan importante que lo que Pablo dice en Romanos 14, no les voy a dar el versículo para que nos integremos en este. Dice Pablo que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y qué poder? ¿Qué poder? Si vieron hombres de Dios, mujeres de Dios, que nunca Dios lo usó en un milagro, pero lo usó en la palabra, pero tenían algo. Sobre todo la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Los cristianos que aman a Dios, los cristianos escogidos por Dios, los que son salvos, primero hacen y luego enseñan. Por eso es importante en la vida, cuando nos van pasando cosas, porque le digo ya que la mayoría supo que yo tuve el COVID, por ejemplo. Y los que no me aman dicen, mira, el Señor le puso la mano, lo castigó, capaz que ahora lo corte. Y los que te aman dicen, chuta, el pastor, bueno, por algo será, po. Y claro, yo sé que es por algo, porque a mí nadie me mete las manos en la boca de que es el COVID, porque yo lo tuve. ¿Ya? Yo lo tuve. Y Dios tuvo lástima y nos indicó antes lo que había que hacer. Dios se tomó los medios. Entonces, cuidado con el COVID. Y, oiga, yo ya sé lo que es esa cosa porque la tuve en la praxis. Si yo hablo de lo que es el hambre, ¿habré pasado hambre alguna vez en mi vida? Claro que sí, en mi niñez. Es la locura de mi niñez. ¿Por qué locura? Porque los tiempos que yo viví cuando niño, desde mis 8 años hacia arriba, fueron tiempos muy locos. Fueron tiempos muy locos. ¿Acaso entiendo a los vendedores callejeros? Claro. Si yo a los 9 años salí a vender pan amasado, pues, querido hermano. Fui a vender galletas a la feria. Recogía huesos, vidrio y cosas. Y no estoy hablando de mí, hablo de mi época, de mi niñez. Años 60, el primer lustro. Lustro son 5 años, el primer lustro, los primeros 5 años del año 60.
pasaban hombres comprando tiras viejas, huesos, vidrios y botellas. Las compraban, pasaban no en triciclo, no en una Gili, no en una camioneta como hoy. Pasaba un hombre que decía, compro hueso, vidrio, botella, y le ponía el toque ahí. Y yo salía a juntar botellas, a juntar huesos y tiras viejas. Cuando se echaban a perder esos colchones de libros, que los botaban, porque se pasaban, porque donde los niños tenían tantos traumas, había muchos niños que se orinaban en los colchones, por la vida que tenían. Entonces esos no servían, se empezaban como a podrir. Entonces cuando los botaba uno iba, los recogía y partía con otro niño, con el libro, con el colchón, lo pesaban en unas pesas grandes y nos pagaban las tiras viejas, las tiras esas que andaban tiradas en la calle. Yo salía a buscar y vender, vendía hueso. Fui vendedor, cantante de micro en mi niñez, hartas cosas. Entonces hay cosas que uno ha recorrido el camino. Y no es que Dios quiere que prediquemos cosas humanas, no. Pero uno ya ha vivido cosas para hablarlas. No nos pueden enseñar de las drogas. No nos pueden enseñar de lo que es el alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Qué es una cultura alcohólica? Y lo que es la incultura alcohólica. No nos pueden hablar de la violencia de facto en el mundo. No podemos hablar de dolor físico por un apaleo si nunca le han apaleado. Y espero que nunca ninguno de mis hermanos, a ningún niño, a ningún joven sea apaleado. Ninguno. Entonces, nosotros vivimos tiempos tormentosos. Entonces ahora uno cuando ve que las cosas son tan suaves, hay tanto derecho, que los seres humanos se olvidaron de sus obligaciones. Los derechos de Dios fueron olvidados. Dios, que no necesita nada, tiene todo el derecho. Y nosotros, que no merecemos nada, andamos con el cartel de los derechos sociales. Y cada persona que reclama demasiado y no se aferra a Dios es sencillamente porque no ha conocido al Señor, no le ha conocido. Muchos te quieren hablar de la pobreza, pero no saben lo que es la pobreza, no lo saben, porque se criaron con agua potable, o por lo menos si no tenían llave había fácil acceso. Ellos no saben de lo que es tener un piso de tierra, de que meterse debajo de la cama significaba quedar entierrado. Así es como poner un sucucho, una caseta sin piso en la calle, donde hay tierra, pasto, y poner cama, y ahí, eso es vivir en el suelo. Eso. Entonces, nosotros miramos, y por eso que los que somos mayores como yo, encontramos ridículo tanto reclamo. Tanto reclamo. Cuando murió mi padre, quedamos 7 hermanos, 7 menores de edad. 7. La mayor con 18 años y la mayoría de edad era a los 21. La menor de 1 año y medio. Eso eran. No había bono por hijo. No había una municipalidad que te llevara algo. No había. No habían derechos sociales para nadie. Las señoras no tenían una jubilación de vejez. Los ancianos tampoco. ¿Y cómo nos criaron? ¿Y cómo sobrevivimos sin andar reclamando? Por eso que la gente noble ya deja de existir. Los únicos nobles que van quedando en la tierra son los jóvenes y los adultos que tienen a Jesús en sus corazones. El resto, reclamones, insatisfechos, ricos. Lo he dicho y lo reitero. Para 1000 personas había un teléfono por población o villa. Para 1000 personas. Hoy todos tienen 2 o 3 celulares que ya no ocupan. Todos tienen un teléfono. Y no solo un teléfono, sino un computador.
Cuando nos sacaban fotos, nos peinaban de temprano, nos bañaban, nos lavaban, nos ponían la mejor polera o la mejor camisa, el mejor mameluco o pantalón corto. Y salíamos en una foto y todo expectante. Ahora la foto usted la saca, a mí me dicen, le saco una foto con el Nehemías y yo me pongo, hoy le saqué varias, yo no me doy cuenta, varias. Porque la vida cambió, pero también se han perdido los valores. Y la iglesia ha perdido los valores. Vea usted, hermano, hermana mía. Vea qué dice el B. El B. Cuando dice Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, oh amado de Dios, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y no es que le haya puesto a hacer primero y enseñar después, porque se le olvidó, ¿no? Es un plan de Dios. Es un libro teológico dirigido por Dios. Entonces el cristiano muchas veces, a mí jóvenes me quieren enseñar política, de las necesidades, de los abusos, de los derechos. Y perdónenme, con todo lo que les amo, a veces no saben ni dónde están parados. Con todo lo que saben, siendo algunos genios para las diferentes cosas que hacen. Todo lo hacen bien, porque tienen medios. ¿O usted cree que yo cuando cocinaba para mí con leña, recogía una cebolla y estiraba la mano en un gallinero ajeno y sacaba un huevo? ¿Usted cree que andaba con un tutorial de YouTube para aprender a hacer, cebolla con huevo? No, pues, no. Ahora todos pueden hacer de todo. Hoy, ¿cómo es esto? YouTube. ¿Cómo hacer 100 maneras de preparar un té en bolsita? 200 maneras de preparar un té en bolsita con un corte de canela. Entonces, por eso que la iglesia de hoy tiende a ser absorbida por el mundo. Porque para ser hijo de Dios, usted y yo tenemos que meternos dentro de lo que es la aristocracia de la sociedad. La aristocracia. Si usted no se hace un aristócrata del Señor, ¿va a quedar atrás? ¿Qué es aristocracia? El gobierno de los mejores. ¿Y quiénes gobiernan este mundo? ¿Usted cree que lo gobiernan los políticos? ¿Sabe quién gobierna? La iglesia. Porque está la iglesia, no ha venido el anticristo. Porque estamos nosotros, porque estás tú, yo, los hermanos de otras iglesias que no conocemos, en otros países, en otras banderas, bajo otro color de piel. Entonces, mientras el Espíritu de Dios esté en la iglesia y esté en nuestras vidas y corazones, el anticristo no se va a manifestar. Entonces, tenemos peso aquí en la tierra. Tenemos mucho peso. Por eso que la oración nuestra vale. Por eso que la oración es escuchada por Dios. Por eso Jesús dijo que si 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo acerca de cualquier cosa será hecho por el Padre. Pero no pedir cosas materiales, no andar pidiendo juicio sin misericordia, no. ¿Podemos orar para que Dios castigue a alguien? Sí, claro que sí. Claro que sí. Cuando ya la cosa no da para más, cuando las personas han sido evangelizadas y se convierten en los peores enemigos de la iglesia, la iglesia puede pedir juicio a Dios y Dios lo hace. Pero aquí vamos de que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él nos sacó un tríptico del bolsillo de la túnica y dijo: muchachos, hoy día tenemos una lección. Hoy día vamos a enseñarle a lavarse los pies unos a otros. Ya, a ver, punto 1. Esto que descargué, dijo el Señor Jesús, esto que descargué de la internet, lo imprimí, este tríptico de 3 partes, dice, toma un lebrillo. Vamos a ver la RAE, ¿qué dice? Lebrillo significa un lavatorio de cerámica. Ya Pedro, anda a traer el lavatorio. Ahora échale 3 litros de agua y 1 hirviendo, para que el agüita esté tibia. Aquí lo dice, no. Jesús no dio instrucciones.
Jesús tomó una toalla, un lebrillo con agua, se inclinó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y luego les dijo, así deben lavarse los pies unos a otros. O sea, deben perdonarse los pecados. Deben orar a Dios unos por otros. Eso es lavarse los pies. ¿De qué le sirve al hermano Juanito que yo vaya a la casa de él? A ver, hermano Juanito, sáquese los zapatos, los calcetines, porque yo le voy a lavar los pies. Y si lo estoy apuñalando por detrás, no sirve de nada. Entonces Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lo que enseñó Jesús no es a lavar los pies, es a perdonar. Es a pedir a Dios que tenga misericordia de cada uno de mis hermanos en su caminar diario. Yo no sé qué pecado te mandaste hoy, pero seguro hoy día tengo que orar por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que si has cometido pecado, Dios te lo perdone. Que cuando digas, Señor, perdóname, haya un grupo de hermanos que están diciendo, Señor, sí, perdónanos a todos, oramos por cada uno de nosotros. Así como Job oraba y hacía sacrificio por cada uno de sus hijos y de sus hijas que pasaban en fiesta. Porque decía Job, ofrecía sacrificio a Dios todos los días, porque diría, no sé, porque si tal vez habrán pecado mis hijos. Bueno, nosotros no tenemos hijos espirituales, somos todos hermanos. Entonces debemos lavarnos los pies unos a otros, porque Jesús lo hizo y luego lo enseñó. Jesús, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él solo les dio un modelo de oración de que había que orar por todo. Porque si usted analiza el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, alabanza, adoración. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea, Señor, queremos vivir como si estuviéramos en el cielo contigo. En el cielo no hay pecado, no hay maldad, no hay envidia. Debemos vivir sin envidia, sin maldad, sin pecado. Porque a mí el Espíritu de Dios de verdad me hace decir estas cosas. Las iglesias hoy están llenas de homicidas, de gente que no ama a sus hermanos, de gente que no ha perdonado a sus hermanos. Yo de repente me he encontrado con gente que aún pela a sus hermanos de pecados de 15 años atrás, 10 años atrás, 20, 30 años atrás. Si yo me acuerdo cuando tal persona hizo esto y esto. De los tiempos en que yo ni aún conocía al Señor, hay gente que todavía habla mal de los hermanos porque hicieron algo malo. Y Dios ya perdonó. Las personas fueron restauradas hace 30, 40 años, 20 años, pero el diablo sigue ahí, sigue. Entonces, si nosotros hablamos del perdón, ¿qué tenemos que haber hecho? Hoy día voy a hablar del perdón hoy día. Así que hoy día voy a perdonar. No. Nosotros debemos perdonar en el acto, en el mismo instante. Y siempre el diablo, el Dios de este mundo, va a tener agentes, a los mismos hermanos, hermanas, que no perdonan, que no aman, que son homicidas. Porque el que no ama y no hace justicia a su hermano es homicida. Y Jesús amó a los suyos. Y dice la palabra de Dios, los amó hasta el fin, dice en Juan. Y los amó hasta el fin. ¿Qué les parece? Jesús no nos dio una clase de amor con un libro. Él amó a la iglesia y se entregó por la iglesia. Entonces Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La iglesia de hoy habla mucho y no hace nada. La iglesia de hoy critica mucho y no hace nada. Mire, este hermano siempre quiere cantar, por ejemplo. ¿Quiénes dicen eso? Los que no le cantan a Dios. ¿Quiénes están dispuestos siempre a hablar mal de otro? El que no hace. Porque hoy muchas de las críticas que hay en las iglesias entre hermanos es producto de la envidia. Y la envidia es prima hermana de la incapacidad. Los incapaces son envidiosos. Los incapaces son celosos, pero no el celo de Dios. No un celo santo, sino un celo tenebroso, diabólico, malo. Entonces, para enseñar del perdón tenemos que haber perdonado, pues. Para enseñar a echar fuera demonios, pídele al Señor
que te ponga frente a una persona endemoniada para que tú empieces y luego puedas enseñar a echar fuera demonios. Porque si no ves un endemoniado no vas a creer y vas a mirar en menos cuando se habla de la liberación. Vas a tener solo el ejemplo bíblico, que es un ejemplo de que Dios a través de Jesucristo lo hizo. Entonces el libro de los hechos es el libro, eso, de actos, hechos del Espíritu Santo usando seres humanos. Y el primer ejemplo es Jesús, si ustedes se fijan. Es Jesús. Entonces Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo lo hizo? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús dio mandamientos. ¿Y por qué dio mandamientos? Porque antes lo había hecho. Todo lo que Jesús nos mandó a hacer, Él ya lo hizo. Lo hizo cuando estuvo en la tierra. Él lo hizo. ¿Ya? Y a los apóstoles que había escogido, porque los escogió Él. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitables es que no se pueden negar, que son innegables, de que Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue azotado cruelmente, vilmente azotado, fue golpeado en su rostro con una caña, porque se había profetizado 1000 años antes su padecimiento, que le pondrían una corona de espinas, que le pondrían 3 clavos en su cuerpo, uno en cada mano, porque para en el libro en griego, esta es mano, la palma de la mano es esta, palma de la mano. ¿Por qué se le llama palma? Porque asemeja a una palmera asemeja la mano. Entonces por algo se llama la palma de la mano. Si a Jesús le hubieran puesto el clavo aquí, habría sido en sus manos. Si lo hubieran puesto acá, habría sido en sus manos. Fue aquí, aquí. Porque los que crucificaban eran expertos en el dolor de otros. Entonces, Jesús padeció mucho. Derramó su última gota de sangre en la cruz. Le pusieron una corona de espinas. Estuvo 6 horas en agonía en la cruz. Dolores indescriptibles. Porque las personas crucificadas esperaban la muerte como una salida exquisita a los dolores insufribles de la cruz. Dolores de paroxismo, dolores extremos. Y eso los padeció el Señor por nosotros. Por eso dice en el 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús es el reino de Dios. Porque Él es el rey. Y yo quiero ser su súbdito. Quiero que un día Él me llame amigo. Yo quisiera soñar con Él todos los días. Todos los días, porque en los más de 35 años que llevamos en el Señor, cada uno de los poquitos sueños que he tenido con Él han marcado mi alma y mi vida. Por eso a veces le digo, Señor, quisiera seguir soñando contigo y quisiera que los hermanos soñaran más contigo. No sueños mentirosos, no, que se imaginó algo y después el Señor me dio un sueño, no, que sea algo que tú sabes que viene de Dios, porque Dios no nos deja dudas. Cuando Dios hace algo, nunca nos preguntamos, ¿será del Señor? Porque no deja lugar a dudas, porque el Señor no anda jugando a la adivinanza, se revela de frentón y se revela. Se revela con V. Revelarse o revelar con V es que muestra, corre el velo. Revelarse con V larga, eso es diabólico. Porque eso dice en contra de la autoridad de Dios.
contra Dios mismo, que fue el pecado de Satanás, que se fue contra la autoridad de Dios. ¿Ya? Entonces dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucitó y a los 10 días le hizo la promesa del Espíritu Santo, que Él se iría y enviaría el Espíritu en plenitud. Y a los 50 días vino, por algo se llama la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los días del día número 50, un número profético, un número de las cosechas de Dios, que simbolizan el arrebatamiento, cuando el Señor venga por su trigo, lo separe de la paja y saque a los suyos de este mundo. ¿Ya? 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Escuche esto, hay un contrasentido, pero no lo es. Cuando estaba con ellos, les dijo, quédense juntos, no se vayan de Jerusalén, hasta que venga la promesa del Padre de que el Espíritu de Dios descendería sobre todos ustedes, descendería a la tierra y se quedaría en la iglesia, en los corazones de los que le aman, de los que creen. Y luego de eso, en el 8, en el 4 les dice que no se vayan de Jerusalén, ¿cierto? En el 4. Pero si saltamos al 8, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les dijo que se quedaran en Jerusalén primero, hasta cuando Dios señalara que tendrían que salir, que ir a predicar. Y gracias a que muchos obedecieron, me llegó el mensaje a mí, le llegó el mensaje a la pastora, le llegó el mensaje a la familia, a los hermanos, a todos los que han creído. Entonces tenemos un lugar de privilegio delante del Señor. ¿Ya? Entonces, leemos el 4 de nuevo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estuvieron 40 días esperando. Jesús, 10 días después que resucita, se va al cielo. Se fue al cielo. Y 40 días después que se fue al cielo, descendió el Espíritu Santo una vez, cayó sobre los que le esperaban, se metió en sus vidas, a sus cuerpos, los convirtió en templos de Dios, aleluya por eso. Y desde ahí existe esta sociedad, esta tribu que está en todo el mundo, la tribu de los hijos de Dios, de los cristianos, la tribu de los que creen. Amados, cuando tú, si te arrepentiste, el Señor te llenó con su Espíritu. ¿Y cuál es la señal del Espíritu Santo? Yo durante un tiempo, en mis primeros años, siempre venía gente de otros lugares, gente que nunca me predicó, pero cuando supieron que yo había recibido a Jesús en mi vida, todos me querían llevar a su iglesia. Porque ese es uno de los graves problemas de la iglesia actual, que le gusta robar guagua ajena, le gusta sacar gente de otra iglesia, y los pastores, pero felices de sacar gente de otras congregaciones. Eso no es bueno. Eso no es de Dios. Es distinto si alguien quiere venirse y que se venga por algunas razones realmente justificadas. Y una de las cosas que yo siempre escuché, la señal
de que recibiste el Espíritu Santo es que hablas en lenguas. Y yo conozco tanta gente que habla en lengua, pero todavía no pueden dominar la suya. Todavía son peladores, cagüineros, mal hablados. Hablan mal de todo el mundo. Hablan mal de sus propios hermanos de las congregaciones. Hablan mal de los pastores que llevan una tremenda carga, sabiendo cada día que tienen que dar cuenta a Dios por cada hermano que está en la congregación, sea pequeña o sea muy grande la congregación. La responsabilidad es la misma. Entonces, una de las señales de estar lleno del Espíritu Santo es que tú aprendes a dominar tu lengua, a no blasfemar, a no hablar mal, a andar lleno de inquietud, pero no una inquietud según Dios, sino de nervio, de intranquilidad, hablando, escapando, explotando. No, eso no debe ser, porque el Espíritu Santo de Dios lo primero que nos hace es santificarnos. Cuando yo creí en Jesús, inmediatamente el Señor me santificó. Pero luego vino el Espíritu Santo a mi vida y me empieza a enseñar la práctica de la santidad. Cuando yo creo en Jesús, la primera vez tengo una santidad posicional. Me explico. Cuando yo conocí a Jesús, yo fumaba. Me entregué al Señor, Él me salvó y seguí fumando. No estoy diciéndole que vuelva a como decían en el campo, a los cristianos que fuman, le está chupando la cola al diablo. No. Porque el cuerpo sufre de tabaquismo. Y luego, como el Espíritu Santo empieza un trabajo, al creer en Jesús, posicionalmente somos santificados. Pero luego viene la santidad o santificación práctica en la vida. Ya no soy el mismo. Ya el Señor provocó algo en mí, un cambio de vida. La gente que está cerca mío empieza a creer. El diablo se desata. El imperio del mal satánico se va contra los hijos de Dios. Porque el diablo no conoce el futuro. Los demonios no conocen el futuro. Y como, hermano Javier, hay gente que adivina, lo que los demonios usan es el método deductivo. Deducen, más o menos. Conocen nuestra vida, nuestros gustos. Y ellos intuyen lo que podemos hacer, pero el futuro no lo conoce. Solo Dios conoce el futuro. Entonces, el Espíritu de Dios nos hace fuertes en Él, nos da poder de vida. Si los demonios atacaran al mundo como atacan a la iglesia, la gente correría a buscar a Jesucristo. Y por eso hay dos cosas. Cuando vienen tiempos malos a un país y la iglesia se aflige mucho, es todo lo contrario. La iglesia debe hacer esto. Llegó el momento de la cosecha y empezar a predicar la palabra. Al predicar la palabra en tiempos peligrosos arriesgamos que nos peguen, que nos insulten, que nos escupan, pero también hay ganancia, porque muchos empiezan a ser inquietos por el Espíritu de Dios. Entonces los días buenos en un país, la gente más se aleja de Dios. La gente se pone más impía. Entonces cuando queremos predicar y no lo hacemos, y nadie se nos cruza en el camino para hablarle, hay dos cosas. O estamos siendo negligentes, o Dios nos dice, espera un poco, ya viene el momento en que hables de mí y hables, para que muchos te conozcan. Y muchos conozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Por eso dice en el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Y si saltamos al 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso, que no es un poder de convicción humano. Cuando alguien cree en Jesús porque le hablamos, no eres tú. Es el Espíritu de Dios que está en ti. Que no nos pase lo que le pasó al burro que entró a Jerusalén. ¿Sabían ustedes que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito nuevo? Y el burro, como era burro, porque la profecía de Zacarías decía, he aquí que viene a ti tu rey, manso y humilde, montado sobre un pollino de asna. Pollino es un burro nuevo, un burrito. Entonces el burro, como es burro, entró a Jerusalén y vio que la gente le ponía, lo recibían con palmas, lo vitoreaban, decía, Hosana, Hosana, tendían sus mantos en el camino. Y el burro, como era burro, dijo, oh, que soy importante, mira cómo me tienden sus ropajes, sus capas, mira cómo me reciben con palmeras, como se recibe a un rey. Mira cómo cantan Hosana, que significa bienvenido, al que viene en el nombre del Señor. Porque el burro no sabía que a él no era el que le tendían mantos, que las palmeras no eran para él, eran para Jesús. Y por eso fracasa la predicación de muchos hermanos. Cuando empiezan a creer las personas, dicen, oh, que soy capo, predico y la gente me cree. No es a ti, tú eres solamente el burro. Es Jesús que está sobre ti. El que toca corazones y vida, a Él sea la gloria, la honra, y por siempre. Amén. Amén. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me cuenta acá que tenemos problemas con la conexión. Es problema de internet, no es problema de nuestro hermano que nos ayuda, del técnico, no es problema de ustedes, es problema de la señal de internet. Así que le agradezco a Dios que me permitió dar este mensaje y la paz del Rey sea con ustedes. Padre, bendíceles a cada uno de ellos. Padre, guárdales del mal. Padre, cualquier cosa que les pase, libra su alma, su vida y su fe. Y que en todo momento y tiempo encuentren, Señor, el momento que tú les das para que tú les uses. Te doy gloria, honra y honor. Y muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Nos estamos viendo, si el Señor no ha venido antes, por este medio, el próximo domingo a las 11 de la mañana. La paz del Señor con ustedes. Chao. Adiós, queridos hermanos.